nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia con la finalidad de estar llevando a cabo las actividades correspondientes al primer curso estudiantil de bioquímica de la FE Zaragoza, con la temática de efectos bioquímicos en órganos afectados por el COVID-19, y el tema del cual vamos a hablar el día de hoy se llama SARS-CoV-2 y sus efectos sobre el corazón, y fue realizado por el estudiante de medicina Medina Torres Jorge Ricardo. En cuanto a sus antecedentes, podemos decir que en diciembre de 2019, en Wuhan, una provincia de Hubei en China, se registró un brote de neumonía de causas desconocidas que abordaba 27 casos de sistema respiratorio agudo de una etiología desconocida. El posible vínculo con el mercado mayorista de mariscos de Wuhan se estableció a partir de que además ahí se vendían animales vivos, y posteriormente científicos chinos aíslan una nueva cepa de coronavirus que al realizar una secuenciación genética terminaron por confirmar que tenían beta coronavirus del grupo 2B con al menos un 70% de similitud en la secuencia genética con el SARS-CoV, y ha sido nombrado desde entonces SARS-CoV-2. En la fotografía que, como podemos ver, vemos a los científicos chinos que estaban entrando al mercado y empezaron a hacer una aspersión con la finalidad de poder disminuir o incapacitar a la bacteria que se había hallado. Como vemos aquí, pues un mercado de aves de diferentes especies, patos, me parece que estos son conejos, aquí vemos pollos, todos vivos. Next, por favor. A nivel mundial se han reportado hasta la fecha del día 20 de septiembre un total de 31.196.543 personas que se han infectado. En cuanto a los recuperados, han sido 21.348.410 personas y han muerto 962.793 decesos. En ese sentido, actualmente vemos el mapa. En estos círculos grandes se muestran aquellos países que tienen la mayor carga viral en sus poblaciones, o las poblaciones que tienen mayor número de contagios. Vemos, por ejemplo, a China, Estados Unidos, a Brasil, vemos a Perú, vemos también por ahí a Argentina, Colombia, Venezuela. Básicamente, desde que se inició el brote en Europa, Medio Oriente y Oriente, bueno, pues nosotros somos los últimos en que llegara el virus, y por eso tenemos mayor carga. Next, por favor. A nivel continental, tenemos que hasta la fecha del día 18 de septiembre, en toda América Latina y el Caribe, teníamos un total de 8.778.769 casos, con 324.066 muertes. Y como vemos en la siguiente gráfica, en cuanto a los países con mayor carga, pues aquí tenemos a Brasil, a México, está Perú, está Argentina, y en general podríamos englobar que todos los países latinoamericanos están cursando por una situación más o menos similar. Hay que contemplar también las poblaciones de cada uno de los países, que en algunos es mayor que en otras, pero ahí vamos en esa transición. En esta otra gráfica que les colocamos acá, vemos a Europa, Asia, África y Oceanía, y el continente americano, que se encuentra con 14.231.407 casos confirmados de coronavirus. Hay que recalcar que en el continente europeo actualmente sus tasas de casos siguen aumentando en una segunda oleada. Next. En la siguiente gráfica tenemos los casos e incidentes por millón de habitantes. Esta es una gráfica que muestra el gobierno pues prácticamente casi todos los días, y en la cual podemos ver en color café cómo ha ido evolucionando el coronavirus, o cómo se ha ido desenvolviendo el coronavirus aquí en México. Como vemos, es una curva más o menos aplanada que va en descenso, y que hasta el día de ayer se reportó que seguía en esa misma dinámica.
A diferencia de los demás países, bueno, pues vemos que nuestra pandemia aquí en nuestro país pues no se ha salido de control en ese sentido. Seguimos teniendo casos, siguen creciendo el número de defunciones. Sin embargo, bueno, pues nuestro sistema de salud sigue manteniendo la capacidad para poder darle el servicio a las personas que lo necesitan. Por tanto, bueno, con relación a esta trayectoria, pues vemos que es una epidemia larga y que va a seguir siendo de esa manera, una epidemia larga, pero que ha estado dentro de los estándares. Bueno, en México a nivel nacional tenemos 700.580 casos, de los cuales se han recuperado 502.982 y tenemos más de 70.000 muertos. A nivel estatal podemos decir que en la Ciudad de México las alcaldías que tienen colindancia con el Estado de México son las más afectadas. Por ejemplo, tenemos aquí Iztapalapa, tenemos Tlalpan, hacia el centro tenemos la Gustavo Amadero, que reportan cifras por arriba de 10.000 casos. También hay que señalar que en cuanto a casos confirmados en toda la Ciudad de México han sido 105.610, casos negativos 168.861 y casos sospechosos 19.678. Bueno, propiamente ya entrando al tema que nos corresponde, tenemos algunos datos de la OMS acerca de la historia de la enfermedad cardiovascular en relación a los riesgos y muerte, y nos muestra esta tabla. Como vemos aquí, esta tabla nos muestra las condiciones preexistentes, que es enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad crónica respiratoria, hipertensión, cáncer y aquellos que no tienen condiciones, y el índice de mortalidad. Como vemos, las enfermedades cardiovasculares son las primeras que tienen un índice mayor de mortalidad con 10.5, seguido de la diabetes 7.3%, después las enfermedades respiratorias crónicas con 6.3%, la hipertensión con 6%, cáncer 5.6% y sin condiciones preexistentes 0.9%. Por lo tanto, aquellos pacientes que tienen coronavirus y además tienen una enfermedad cardiovascular tienen mayor posibilidad de fallecer en el proceso. Otra gráfica que nos muestra la OMS es el daño miocárdico en COVID-19 como una determinante de la mortalidad. Y bueno, aquí en esta gráfica se muestra cómo aquellos que tienen una enfermedad cardiovascular más un índice de troponina alto tienen 69.44% de morir en el proceso, a diferencia de los que no tienen una enfermedad cardiovascular, pero tienen un alto índice de nivel de troponinas que nos marca 37.5, aquellos que tienen una enfermedad cardiovascular y tiene un índice normal de troponinas 13.3%, y aquellos que no tienen ninguna enfermedad cardiovascular y tampoco muestran una elevación de las troponinas 7.6%. Next, por favor. Pero bueno, entonces, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus es una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta las enfermedades respiratorias más graves y circulan entre humanos y animales. Estas pueden evolucionar y convertirse en beta-coronavirus para transmitirse entre las personas y convertirse en una cepa nueva que provoque enfermedades en los seres humanos. En ese sentido, como vemos en esta imagen, vamos a tener que los coronavirus reciben su nombre de los picos que forman la corona en la superficie y que pertenecen al género Coravinidae, como se alcanzan a ver en estas imágenes. Todas estas son sus espículas y se clasifican en 4 grupos, los cuales se sabe que los alfa y los betas son los que causan infecciones a los humanos. Los coronavirus contienen 4 proteínas estructurales principales: la proteína S de espícula, la proteína E, que hace referencia a aquella proteína que se encuentra en la envoltura, la proteína M, proteína que se encuentra en la membrana del virus, y además está la proteína N que se encuentra en la nucleocápside adentro del coronavirus. Todas estas capas pues protegen al coronavirus, ya que en su interior contiene una única hebra de material genético. Actualmente se sabe que hay 7 cepas diferentes
de COP que infectan a los humanos y que generalmente causan una infección que se resuelve por sí sola. Sin embargo, bueno, también hay coronavirus que pueden llegar a causar síndrome respiratorio agudo grave, y dentro de ellas vamos a encontrar al síndrome respiratorio de Oriente Medio o MERS-CoV, que como ustedes recordarán, bueno, hubo 2 pandemias muy importantes de este tipo de virus con anterioridad. Todas estas subespecies de la familia de los coronavirus son potencialmente mortales y generalmente tienen afectaciones de tipo respiratorio. Podemos decir que el SARS-CoV se une a una enzima convertidora de angiotensina peptidasa de Zinc-2, el cual es una molécula de superficie que se localiza en las células endoteliales de las arterias, venas, músculo liso arterial, epitelio de tracto respiratorio, epitelio en el intestino delgado. Todos ellos son músculo liso. Esta afinidad que tiene por los músculos lisos que se encuentran dentro del ser humano es lo que le permite adherirse, replicar su material genético y causar una enfermedad. Bueno, en cuanto a las características del coronavirus, vamos a tener que los CoV son virus formados de una única cadena de ARN con apariencia de corona debido a sus glucoproteínas en pico en la envoltura. Vamos a tener que estas pertenecen al SARS-CoV-2 debido a que pueden llegar a causar el síndrome respiratorio agudo grave y van a tener una forma redonda. También pueden tener una figura elíptica o pleomórfica con un diámetro aproximado de 60 a 140 nanómetros, sensible a los rayos ultravioleta y el calor. Además, estos virus pueden ser inactivados efectivamente por solventes lipídicos. Como vemos en esta micrografía de transmisión de electrones, podemos ver diferentes coronavirus aislados de pacientes con la enfermedad y básicamente vemos 3 tonos de colores. La primera, que es la exterior, corresponde a las espículas del coronavirus. La segunda corresponde a la membrana plasmática y en su interior vamos a tener el núcleo que contiene el material genético. Y bueno, hay que recalcar nada más que estos virus producen 4 tipos de proteínas que están en toda su estructura. Y bueno, tenemos la proteína S en los picos, aquí tenemos la proteína N en la nucleocápside, acá, y tenemos la proteína M y la proteína E, la M de membrana y la E de envoltura, que se encuentran en la segunda zona, que sería aquí, y así en todos los coronavirus. Por favor. Aquí les presento una micrografía electrónica de barrido coloreada de una célula apoptótica en azul. Apoptosis, recordemos que es la muerte celular programada, que ha sido infectada por el SARS-CoV-2 en estos puntitos que son de color rojo, y que esta pertenece, bueno, a una muestra de un paciente. Como vemos, la forma en la que el virus adhiere a la célula y empieza a utilizar todo su material para poderse reproducir y poder estar pues reproduciendo una gran cantidad de estos virus. Bueno, este esquema ilustra cómo el coronavirus a través de sus espículas van a engañar a los receptores de la célula, le van a permitir la entrada y estos van a liberar su única hebra de ARN. Van a utilizar toda la maquinaria que se encuentra en los ribosomas y en el aparato de Golgi para poder reproducirse. Y bueno, dentro del núcleo estos cardiomiocitos van a replicar la entrada del virus y van a producir una serie de eventos que van a estar mediadas por los linfocitos CD8 y a su vez van a activar lo que se llama la tormenta de citoquinas mediadas por la activación de la interleucina 6, provocando una inflamación agresiva en el miocardio y generando miocarditis. Debemos recordar que el miocardio es un tejido muscular encargado de las contracciones del corazón. Las células endoteliales y las células vasculares son músculo liso. También este músculo liso se encuentra en los pulmones, en el músculo liso bronquial y en el intestino de la lámina propia del intestino delgado, la cual contiene la muscularis mucosae y que participa en el peristaltismo. Y esto explicaría, bueno, por qué la sintomatología del coronavirus implica, por ejemplo, la diarrea, implica dificultad respiratoria, pero también porque eso va a afectar al corazón de tal manera que lo va a ir dañando de una manera indirecta. Next, por favor.